Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia. Una propuesta de cada domingo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Y hablando de todo el territorio de la República, hemos pensado que sería bueno conocer la vivencia y la experiencia de alguien del interior del país, de tierra adentro, de lo más profundo del Paraguay, porque hoy vamos a recordar ya por adelantado el Día del Párroco, que va a ser durante la semana, pero ya quisimos adelantarnos a decirles que estamos recordando el 4 de agosto, el Día del Párroco, porque es la fiesta de San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes y en especial de los párrocos. Y quisimos traerles de nuevo, después de muchos años, también era de la diócesis de San Pedro, un sacerdote que vino a darnos su testimonio, y ahora le tenemos como invitado al padre Cristian Paiva. Él es sacerdote de la diócesis de San Pedro. Buen día, padre Cristian, gracias por venir al programa. Buen día, don Roque, un gusto, un placer de estar compartiendo con usted, con todos los televidentes, esta programación de la iglesia, y estamos en esta semana donde recordamos a San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, y muy contento de compartir hoy esta programación. Padre Cristian, contanos un poco más sobre tu parroquia, porque acá no tenemos muchos datos. ¿En qué parroquia estás? ¿Qué población tiene tu parroquia? ¿Qué extensión más o menos? Para que la gente se ubique. Yo estoy ahora mismo trabajando en dos parroquias, la parroquia de Inmaculada Concepción de Yataití del Norte y la Virgen de los Dolores de Unión. Yataití tendría una población aproximadamente de 20 a 22 mil habitantes, tenemos 45 comunidades eclesiales de base. La parroquia de Unión es más pequeña, tenemos 8 comunidades eclesiales de base y aproximadamente una población de 13 a 15 mil habitantes. La Penda es grande. Yo recuerdo cuando estuve por Carapeguá como director de la Universidad Católica, seguía la población de Carapeguá y Carapeguá, la ciudad, tenía más o menos 22 mil habitantes. O sea, Yataití del Norte es una ciudad, o sea, es una población importante, si tiene 20 mil habitantes más o menos. ¿A qué distancia de Asunción queda Yataití del Norte, Padre Cristian? Yataití quedaría a 220 kilómetros yendo hoy en día por Arroyo y Estero, y más de 260 por ahí yendo por Coronel Oviedo. Es la ruta antigua que antes nos servía para llegar hasta Asunción. Está después de Tacuara, Yataití del Norte, y una población muy antigua. Los primeros pobladores fueron desde la cordillera para poblar ahí. En los años 40, 44 llegaron los primeros pobladores, y en el 1972 se elevó a distrito Yataití del Norte. Y Unión es una población muy antigua, tiene su historia. En la Guerra Grande del 70, ahí Mariscal López, yéndose hacia Cerro Corá, se había quedado también a pasar la noche. Frente mismo a la iglesia se ubicaron cuando iban pasando, luego llegaron a Santaní y hasta Cerro Corá. Qué cosa, che. ¿Cuántas comunidades tiene Yataití del Norte, dijiste? Yataití del Norte tendría 45 comunidades. Nosotros en la diócesis había adoptado el modelo de comunidad eclesial de base y tenemos alrededor de 45 comunidades. ¿Y cómo hace un párroco? Ahí ya vamos al tema del Día del Párroco, y en este caso en particular un párroco rural.
¿Cómo es la vida de un párroco rural? ¿Podrías describir, por decirlo así, una semana completa, en una semana normal, en tus actividades, en cómo te organizas, en cómo visitas las comunidades? Sí, nosotros tenemos la coordinación que le llamamos, ¿verdad? Una vez la reunión de los coordinadores en la parroquia, ahí programamos las actividades, los coordinadores de cada comunidad traen sus pedidos, solicitudes de actividades en sus comunidades, ya sea para sacramentos u otras actividades que tienen. Y a partir de ahí nosotros planificamos para el mes, ¿verdad? Y algunas veces para 2 meses o 3 meses también, según los pedidos que traen. Y el sacerdote rural visita mucho a las comunidades, ¿verdad? La comunidad más lejana que yo tengo en esta parroquia queda a 35 kilómetros, ¿verdad? Camino de tierra todavía. Vamos para hacer sacramentos, matrimonio, bautismo, primera comunión, también visitas para celebrar algunos cumpleaños, 15 años. Y aparte de los trabajos eclesial propiamente dicho, también tenemos el acompañamiento a diferentes organizaciones, comités, grupos, que en sus necesidades reales, sociales, familiares, el sacerdote rural acompaña, ¿verdad? Un poco tenemos muchos trabajos, ¿verdad? Muchos roles nosotros los sacerdotes, porque no solo cumplimos la misión de ser sacerdote, la parte cultural, ¿verdad? Sino que también alguna vez el problema económico, psicológico, alguna vez el problema social, problema de conflictos de vecinos, de familia, problema educativo, problema de alguna vez económico de la gente, y ahí estamos también nosotros estando, acompañando y sobre todo animando a la gente de nuestra parroquia, ¿verdad? Y oficina poco nada suelo hacer, ¿verdad? Porque no tengo un día de oficina y donde se agenda la gente para venir, sino que nos encontramos con la gente ahí en su casa, su comunidad o en la parroquia, ¿verdad? O después de la misa compartimos, y un poco así es la vida durante la semana y durante el año de nuestra parroquia. Por de pronto podemos decir que 45 más 8, 53, al menos 53 fiestas patronales tenés en el año, porque cada comunidad ha de tener su santo patrono y en algunos casos probablemente coinciden. ¿Y cómo haces para atender las fiestas patronales? Porque sos el párroco, se supone, ¿tenés algún otro sacerdote que te ayuda o cómo haces para cubrir? Porque la fiesta patronal para la gente es demasiado importante. Sí, así mismo es la celebración más grande para la comunidad, donde todos se encuentran, programan, hasta inclusive nosotros mantenemos la tradición del Caruguazú en la comunidad, donde todos comparten ese día, esa festividad, y hay algunas veces santo patrono que me coincide con las 2 parroquias, ¿verdad? San Antonio, San Miguel y también San Isidro, que hay muchas comunidades que llevan como santo patrono, y algunas veces tengo que ir en la víspera para celebrar y otras veces tengo que cumplir en el día, ¿verdad? Pero muy apuradamente, y eso algunas veces debilita también las comunidades, ¿verdad? Porque San Isidro, por ejemplo, tengo 4 en Yateití y tengo que cubrir todo, ¿verdad? Pero programamos y vemos cómo, por ejemplo, en este año
me quedo a compartir el Caruguazú, el próximo año con otra comunidad, y así vamos planificando, ¿verdad?, para que con todas podamos compartir su fiesta patronal. Vaya la vida de supongo que acá por Asunción y sus alrededores también es intensa la actividad, pero otra cosa es cuando uno está en el interior del país y las características propias de la población también en ese sentido, ¿verdad? Y yo a veces me pregunto, ahí acá cuando nosotros vamos a una de las parroquias o capillas, sobre todo, de repente no se tiene el sacerdote y bueno, un diácono suple con la celebración de la palabra o algún celebrante, y hay como un gran vacío cuando no se celebra la Eucaristía. Qué tremendo es eso, cómo la gente asume eso en esas 53 comunidades eclesiales de base que vos atendés. Tenemos en este momento un minuto y medio más en este espacio, pues tenemos que ir a una pausa, aunque sea una introducción. Sí, la comunidad eclesial de base, una de las características es la celebración de palabra o el dominical. Y son los coordinadores o celebrantes, los laicos que celebran la palabra de Dios todos los domingos en su comunidad. Y el sacerdote asiste, alguna vez se llega a una comunidad 2 o 3 veces al año, ¿verdad? Pero los laicos asumen ya como una espiritualidad la celebración dominical, la celebración de palabra, y por esa razón no es que no haya un vacío en la vida espiritual de los laicos o de las comunidades cuando no hay periódicamente la Eucaristía. Por eso es muy diferente la realidad de la arquidiócesis, otra diócesis, con la diócesis de San Pedro, o la diócesis que estamos más hacia el interior. Ya. Bueno, después voy a seguir con las preguntas porque tenemos que ir a una pausa ahora escuchando las vivencias de un párroco rural. Recordemos que esta semana, el 4 de agosto, la fiesta de San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes y de los curas párrocos, estamos adelantando hoy para recordar ya y con un párroco rural. Pausa y ya volvemos. En este domingo estamos hablándoles del Día del Cura Párroco, que vamos a recordar ahora el próximo 4 de agosto. Y quisimos compartir con ustedes, traerles una experiencia que es la experiencia de la vida, la vivencia de un párroco rural. Y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los párrocos y a todos los sacerdotes del país, que son muchos. Ahora le voy a preguntar al padre Cristian si maneja más o menos datos en ese sentido. Y por otro lado, ya nuestro invitado, el padre Cristian Paiva, él es sacerdote de la diócesis de San Pedro, párroco en Yataití del Norte y en Unión, en esa diócesis, en el norte del país. Padre Cristian, cuando estamos hablando, espero no ponerte en aprieto, si no pasa nomás, decir, mira, esa parte no. Pero cuando estamos hablando del Día del Sacerdote, ¿estamos refiriéndonos a todos los sacerdotes o nos estamos refiriendo a los sacerdotes diocesanos por el tema de San Juan María Vianney? Se refiere a todos los sacerdotes, es patrono de todos los sacerdotes San Juan María Vianney, que fue un gran santo, rural también, ¿verdad? Nació en una época muy difícil de la historia, que es en el contexto de la Revolución Francesa, donde había una gran parte de la sociedad el rechazo a la iglesia, y contradictoriamente también había una sed
espiritual de mucha gente en esa época de Dios, y en ese contexto él nació, creció y fue sacerdote, ¿verdad? Con la característica de él, de la confesión, de estar en el confesionario, de su oración, perseverancia, enseñanza también a la gente, de devolver la esperanza, y fue un gran sacerdote y es patrono de todos los sacerdotes. Ars era un pueblito, creo que en Francia, por eso se le llama el cura de Ars. Era una comunidad muy pequeña, creo, Padre Cristian. Sí, en esa época era una comunidad muy pequeña. La historia de Juan María Vianney es hermoso, ¿verdad? Por su insistencia de ingresar al seminario. Después de ordenarse, le enviaron a un pueblito, ¿verdad? Teniendo en cuenta su capacidad, pareciera ser que solamente ahí podía servir, ¿verdad? Pero su gran espiritualidad, su fe y su también devoción, y que supo transmitir también a la gente esa fe, esa esperanza. Muchos acudieron de muchas ciudades y de muchas partes también para confesarse con él y encontrarse sobre todo con Dios. Es interesante, si yo leí la vida del cura de Ars hace muchos años en mi juventud, y recuerdo eso que contás, que fue muy difícil su vocación, porque Iñacané, Juan María Vianney Iñacané, o sea, le costaban los estudios, Esa también es una realidad interesante, ¿no? El tema de que el sacerdote, si bien tiene una muy exigente formación intelectual, sin embargo, no tendría que ser descalificatorio eso de aquellas personas que se sienten llamadas a la vocación al ministerio sacerdotal y que de repente, o forzalentos, pero puede ser un excelente sacerdote y un excelente párroco como el cura de Ars. Sí, así mismo es. Había época que se ponía mucha énfasis en la parte intelectual, en la formación del sacerdote, del futuro sacerdote. Gracias a Dios que se superó eso. Hoy en día, en la formación permanente, desde la formación inicial, se enfatiza 4 dimensiones en la formación: la parte comunitaria, humana, espiritual y también intelectual, que no se puede negar, pero se ha ampliado más las dimensiones de la formación, porque hay personas, buenas personas, muy humanas, muy espiritual, pero no tan intelectual, y eso no puede, digamos, no puede ser un motivo de pérdida de la vocación de una persona, ¿verdad?, al servicio de la iglesia y al servicio de Dios. Así es que el cura de Ars es un ejemplo de que hay que insistir si es que de repente hay que ingresar y forzado el estudio, pero ñande yara ñande potao misión para el ejercicio del ministerio. La otra pregunta que te quería hacer, y que te decía que si te ponen aprieto, pasar nomás o hacer una estimación, ¿cuántos sacerdotes hay en el país, sobre todo diocesanos? Ahora a lo mejor vos manejas más ese dato, y si manejas el dato completo, interesante sería con cuántos sacerdotes más o menos contamos en el Paraguay. Exactamente no sé la cantidad, pero estaríamos alrededor de 300 sacerdotes diocesanos en Paraguay. En nuestra diócesis estamos 19 sacerdotes diocesanos, y también contamos con congregaciones religiosas que están trabajando en 3 parroquias de nuestra diócesis. Lo cual muestra también la necesidad de seguir trabajando en el tema de las vocaciones sacerdotales. ¿Por qué?
¿Cuál es la dimensión geográfica de la diócesis de San Pedro? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? Creo que es uno de los territorios más grandes que existe dentro del Paraguay, ¿no? En términos geográficos. Sí, es el departamento más grande en nuestra región oriental, el departamento de San Pedro, y que la diócesis coincide con los límites del departamento, y de Capibarú hasta Tacuatí quedaría más de 360 kilómetros de distancia, ¿verdad? Capibarú ya está, la parroquia de Capibarú ya está con linde con Caguazú, con el departamento de Caguazú, y Tacuatí ya está con linde con Concepción. Son los límites, digamos, del norte hacia sur del departamento de San Pedro, y es bastante extenso, con muchos caminos de tierra todavía, caminos algunas veces cuando llueve es intransitable, y que no se repara tampoco rápidamente después de la lluvia, y eso dificulta mucho el trabajo pastoral para llegar a las comunidades. Sí, porque además de eso seguramente, y hemos visto varias veces en las noticias, la necesidad de puentes y compañía, porque se tiene que pasar arroyos, no sé si también ríos, esteros. No es fácil la realidad de una diócesis del interior del país y, por supuesto, sus parroquias, sus sacerdotes y sus párrocos. A lo que me refería es un territorio inmenso para 19 sacerdotes diocesanos, no sé cuántos serán los religiosos, y la necesidad de insistir en las vocaciones de la Iglesia. Sí, así es. Gracias a Dios que tenemos un grupo vocacional que trabajamos. Ha aumentado muchas vocaciones sacerdotales en la diócesis, sacerdotes jóvenes que se han ordenado, y tenemos 2 parroquias donde no tenemos párroco permanente, ¿verdad? La parroquia de San Nicolás de Gribucuá, donde están trabajando las hermanas de una congregación, y como había indicado también la parroquia de Unión, ¿verdad? Porque atendemos ahí desde Yataití al norte, no tiene un párroco permanente ahí que vive, habita con la gente, y son 2 parroquias que necesitan de sacerdotes permanentes. Una pregunta que me quedó un poco pendiente del anterior bloque es cuando estamos hablando de que en las comunidades no falta la celebración de la palabra, eso implica también que los fieles tienen la posibilidad de acceder a la comunión. Hay parroquias que sí tienen comunión dominicales administradas por los laicos, ¿verdad? Pero no todas las parroquias. Seguramente 1 o 2 parroquias que suelen también repartir la comunión por medio de los laicos, pero la mayoría de las parroquias, o la gran cantidad, las comunidades celebran la palabra sin comunión. Qué interesante, es bueno conocer cuando nosotros tenemos acá a mano, a ver si me voy a ir a tal parroquia. No, hoy no quiero irme ahí, voy a irme a la otra, y es cuestión de 10 minutos de diferencia entre una parroquia y otra, y tenemos siempre la posibilidad de participar de la Eucaristía, vivir la Eucaristía y comulgar, que esa no es una realidad de mucha gente, y por todo lo que nos está contando un párroco rural, ¿verdad? Padre Cristian, una reflexión tuya, un mensaje, un testimonio que quieras dejar en 1 minuto por el Día del Párroco y como párroco rural. Sí, a todos los hermanos sacerdotes, que nuestro modelo de sacerdocio siga siendo el buen pastor Jesús, y nuestro camino que sea la opción preferencial por los pobres como camino hacia el reino de Dios, y desear toda la felicidad a todos los sacerdotes,
que sean felices, se realicen en este trabajo, en esta misión y en esta unción que un día habíamos hecho, ¿verdad? Y hemos escuchado la llamada de Dios para servir a los más necesitados, a los más pobres de nuestra parroquia. Muchas gracias, Padre Cristian. Un saludo ya por adelantado por el Día del Párroco. Y también en tu persona a todos los párrocos y a todos los sacerdotes del Paraguay. Y a la gente les digo, recemos por nuestros sacerdotes. Necesitan de nuestras oraciones y necesitan de nuestro apoyo efectivo y afectivo también. Así es que seamos cercanos a nuestros sacerdotes y a nuestros párrocos. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy buen domingo.